No debería dejarte escapar. Parece una proposición peligrosa. Tal vez lo sea. ¿Entonces? Vale, ¿Sí? pero elijo yo el concierto. Me parece bien. ¿Interrumpo algo? No, solo estábamos hablando de música. Voy a por algo de beber. ¿Queréis algo? Sí, yo me quedo tomando fresco un momentín y ahora entro contigo, ¿vale? Es difícil fingir que no te conozco, ¿sabes? Pues lo estás haciendo bastante bien. Cuando lo que realmente quiero hacer es tocarte. Aquí comienza el juego de lo quiero todo. Bueno, ¿y cómo conociste a Ariel? Pues hace muchos años en una cena. Fue la segunda vez que vine a Madrid y bueno, ya sabes, amiga de amigas. Pero realmente ahí no pasó nada. Ya cuando me vine aquí a vivir definitivamente volvimos a coincidir y no sé, desde el principio fue... Es que ya sabes, la primera chica con la que estaba y me hacía sentir de una forma tan especial. Ya no tiene esa forma de hacerte sentir especial. Bueno, la verdad es que ahora tenemos la relación abierta y no es algo que yo quiera, a ver, lo hago por ella. Llevamos un tiempo sin acostarnos y, bueno, en realidad unos 5 años. 5 años. Wow. Suena a muerte en la cama lésbica. No creo en esas cosas. Yo creo que el amor al final va más allá del sexo, ¿no? No necesito acostarme con Ariel para saber que es la mujer de mi vida. Bueno, pero igual la atracción hay que cuidarla, aunque pasen 20 años. Que si no pasas de ser pareja a ser amigas. Bueno, cada relación es diferente. De todas formas, decir la expresión muerte en la cama lésbica me parece bastante horrible, la verdad. ¿Tú crees en eso de verdad? Hombre, creo que si llevase 5 años sin acostarme con mi novia, igual no debería estar con ella. Porque suena fatal, o sea, porque se usa para mujeres y para lesbianas. Porque hay un montón de hombres que están tiempo sin acostarse con sus parejas porque tienen una mala racha personal, por lo que sea. Y es que estoy un poco cansada del discurso este de que a las mujeres no nos interesa el sexo. A mí sí que me interesa el sexo, no sé. O sea, que sí, que luego la vida se hace contigo, pero no sé. Como se nota que no has tenido una relación larga, ¿verdad? Si no, no dirías eso. Bueno, igual no he tenido una de 15 años, pero sí que he tenido una de 10. Y te aseguro que nunca pasó tanto tiempo sin que nos acostásemos. Las dos sabíamos que era importante y lo cuidábamos. No sé, es que si no, ¿cuál es la diferencia entre que sea tu pareja, parece que es tu hermana? No sabía que fueses tan cuadriculada, que tuvieses un pensamiento tan heteronormativo. Perdona. A ver, es mi opinión, ¿eh? Sin más. Tú tienes la tuya, me has preguntado y te contesto. Pero vamos, que me parece genial que tengáis vuestros acuerdos estipulados y que seáis súper felices. Mentira. Ellas no eran felices. Solo había que ver los ojos sin vida, apagados. Les faltaba la sal de la vida. Mira, perdona por haber reaccionado así. Me lo he tomado un poco a lo personal. No pasa nada. Las relaciones siempre dan para debatir mucho, ¿no? Y más si son abiertas. Así es. Espero que te guste el concierto. Si es indie, seguro que no falla. Son súper guays en directo, la verdad. Y de hecho deberíamos irnos porque ya no vamos a ver. Vamos.
era ese? El pez ninja del lago. ¿Desde cuándo un pez le roba pan a los patos? Uy, se creerá el rey del lago. Igual los patos no están de acuerdo. ¡Ahí va! ¿Desde cuándo tienes miedo a los patos? Pensaba que eras más valiente. No quiero que me muerda un pato, gracias. Ya tengo bastante contigo. Venga, va. Vamos a sentarnos. Cuando no traes pan es un sitio muy tranquilo. Oye, que no sabía que tenías tanto miedo a los patos. Pues sí que es tranquilo, sí. Lo que... no sé si nos ha dado mucho tiempo a calmarnos. Sé que he metido la pata, Inés. Y no tengo derecho a reclamarte nada, pero no quiero que esto se rompa. Yo tampoco. Pero creo que tenemos que ser más honestas con nosotras y entre nosotras. Sí. Tienes razón. Lo intentaré, te lo prometo. De todas maneras, ¿tú estás bien? Sí, ¿por? ¿Por qué estás con esa chica? Es que si es para darme celos, estás consiguiendo todo lo contrario. No te pases. Con lo de los celos no te des tanta importancia. Vale, perdona. Tienes razón. No sé qué hago con ella. Pero me hace compañía y Andrea y tú habéis estado muy a vuestra bola. Bueno, yo diría que tú también te has ido apartando sola. Y no es necesario. ¿Estás enamorada de Andrea? Esas son palabras superiores, Lara. Yo a Andrea la quiero mucho. Pero, no sé, a veces entre la amistad y el amor hay líneas tan finas que todo esto ha sido una confusión. ¿Y ella cómo se siente? Ella. Andrea ya tiene bastante con sus normas. Con ella está a salvo de todo y todas. Stop wasting your time, stop wasting time. No one's gonna be there when you make the finish line. Stop wasting your time, stop wasting time. ¿Qué tal fue la noche con Natalia? ¿Le gustó el concierto? Sí, es una buena compañía. Aunque creo que se autoconvence de cosas para no afrontar la vida de cara. ¿A qué cosas te refieres? Tú sabes que tienes una relación abierta por ti, ¿no? O sea, perdona que sea tan sincera, pero no sé. ¿Realmente quieres tener una relación abierta con alguien que no la quiere y que solo la tiene por estar contigo? No lo sé. Supongo que no sé lo que realmente quiero. Es mejor tenerlo todo, ¿no? Menudas pullitas metes a lo tonto. No es tenerlo todo, Andrea. Pero ahora, jolín, te he conocido y me gusta estar contigo. ¿Tan malo es? Ya, pero es que solo somos tú y yo cuando estamos aquí en esta cama. Luego para ti solo sois vosotras. No sé, estoy aquí, ¿no me ves? ¿Por qué centras nuestra relación como si solo fuera sexo? Yo sé que no es solo sexo. Es que no encuentro mi lugar en tu vida. No sé, creo que tienes que reconocer que soy tu amante. No, no. No te permito que uses esa palabra. No. Y yo no le estoy siendo infiel a Natalia. ¿Podemos dejar de centrar lo que ocurre dentro de una norma que se inventó un señor hace tropecientos años para esta sociedad heteronormativa? Madre mía. Madre mía. Es que habláis igual. ¿Quién es? Natalia y tú, vosotras. Pues sí, somos nosotras. ¿Tanto te molesta? Ariel, cariño, Natalia no sabe nada de esto. No sabe nada de ti y de mí.
Sí, solo sois vosotras. Pero vamos, tranquila, que no voy a usar ya la palabra amante. Voy a usar la conjugación ocultar algo. No es tan fácil. Vale. No quiero hacerle daño. ¿Qué más da lo que ocurra en esta cama? Puede ser hasta nuestra cama. Yo voy a seguir con Natalia. Sí, y es más, no le va a faltar de nada como pareja. Todo lo contrario. Es que eres una pared. Es que sois una pared. No voy a ser yo la que os diga la realidad. Es que la realidad no tiene que ser la correcta solamente porque seáis unos cuantos más los que penséis de esa manera, ¿eh? Al menos hoy por hoy. Ariel, me da igual que tengas una relación abierta, me da igual lo que cada uno hace lo que quiere con su vida, pero no si eso hace que obligues a alguien a tenerla solo por no perderte. ¿Y si tuviera una relación poliamorosa? ¿Estarías conmigo? Ariel, sabes que me encantas. Pero es que yo no soy poliamorosa. Esta nunca va a ser nuestra cama. Si apareciera alguien, tendría que dejar de verte. Ni amigas. Sí, amigas. Tú siempre lo tienes todo tan claro. No era la primera vez que escuchaba esas palabras en mi vida y comenzaba a pensar que eso era tanto mi fortaleza como mi defecto. Ah, vale, perdón. Pues, vale, pues entonces voy a volver desde el principio de esto, ¿vale? Perdón. Porque... Luego a lo mejor sí. Vaya, tú entras, ¿no? Raqueta. Te hablo en las técnicas. Secuencia 7.